Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19 y 20. Esta noche solamente 3 versículos. Siguiendo con este estudio, el libro Colosenses. Ahora puedo ver si están jugando con el tablet, si están en Facebook durante el mensaje. Estudio del libro de Colosenses. Vamos a estar mirando versículos 18, 19 y 20. La semana pasada hablamos un poco sobre preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? En primer lugar, muy bien. Y esta noche vamos a estar tocando un poco más sobre esa palabra, sobre preeminencia, aquí en estos versículos. Pero vamos a Colosenses capítulo 1, del versículo 18 a 20. Vamos a orar y después entramos a nuestro estudio. Versículo 18 dice: y Él, hablando sobre Jesucristo, por el contexto, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Señor, te pido que tú estés con nosotros en estos momentos, mirando estos 3 versículos, que tú nos enseñes sobre preeminencia. Señor, que nosotros podemos irnos alimentados, animados esta noche en el nombre de Jesús. Amén. La preeminencia de Cristo que vimos ver esta noche. Es un privilegio en el ministerio, no solamente a predicar la palabra, pero para exaltar a Jesucristo. Es bueno a nosotros exaltar a Jesucristo. Y eso es el propósito de las predicaciones. Cada vez que un predicador se para acá frente a predicar, él va a exaltar el nombre de Jesús. Y eso es el propósito para nosotros a venir para la iglesia. El propósito de cada persona esta noche a venir a la iglesia es a exaltar a Jesucristo. Y ojalá que eso sea el propósito de cada persona esta noche. Que todo lo que nosotros hacemos, que Jesucristo tenga la preeminencia en primer lugar. Y en cada escuela dominical, el club bíblico, visitación, instituto bíblico, todas las actividades, que Jesucristo tenga la preeminencia en todo. En todo lo que pasa aquí en la iglesia, que Jesucristo, el nombre de Jesucristo, sea el primer lugar. Y ese es el propósito de nosotros. Hablamos sobre esta palabra la semana pasada, preeminencia, a poner algo en el primer lugar. ¿Qué es la preeminencia en tu vida? ¿Qué es la preeminencia en primer lugar? ¿Qué tiene el primer lugar en tu vida? ¿Qué está poniendo al frente de Dios en tu vida? O probablemente es Jesucristo que es primero en su vida. Pero Dios debe ser primero en tu vida, amén. No segundo, no tercero, pero Dios debe ser en preeminencia, en primer lugar en nuestra vida. Cuando pienso sobre poniendo algo primero, yo pienso sobre los bebés. Ellos quieren hacer primero en todo. Yo sé que algunos no se recuerdan hace mucho tiempo cuando tenían bebés, pero yo hablo de bebés porque solamente fue unos años para mí y por eso tengo recuerdo de eso. Pero como padres tenemos que poner ellos primero, los niños que no puedan caminar, no puedan beber, no puedan comer,
y ellos son primero, tenemos que dar primer lugar a ellos. Y si no ponemos a ellos primero, ¿qué pasa? Ellos empiezan a gritar, ¿verdad? A llorar, diciendo, no me está poniendo a mí primero, no me está dando la leche, no me está dando lo que yo necesito, no me está cambiando el pamper, y empiezan a gritar. Dios no va a gritar, obviamente, si no le ponen primero, pero Él desea hacer primero en tu vida. Dios desea hacer primero en tu vida esta noche, pero tenemos que dejarlo a Él hacer primero en nuestra vida. Vamos al versículo 18, esta noche, mirando el versículo por versículo, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿por qué los versículos así aquí usan la cabeza como el cuerpo? ¿Por qué cabeza? ¿Por qué no brazo? ¿Por qué no pierna? ¿Por qué no corazón? ¿Por qué dice cabeza? ¿O preguntando? Ajá, está bien. Yo no pensé eso, pero estaba pensando que es primero de tu cuerpo, la cabeza. Cuando tú empiezas a dibujar algo, vas a empezar con la cabeza. La cabeza es el primero de tu cuerpo. No sé si lo ven así, pero no sé si el brazo es el primero de tu cuerpo, pero a mí la cabeza empieza acá arriba y sigue por abajo. Después sigue, dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo te doy un reto esta noche a cada persona. El reto es que en tu trabajo, en tu familia, en tu clase de escuela dominical, y cuando tú cantas en los servicios, y cuando estás en la guagua guiando para tu hogar, que sea la meta tuya y tu deseo y tu oración, que en todo Jesucristo no solamente tenga un lugar, pero que Él tenga primer lugar en tu vida. En todo que tú haces de por la mañana hasta la noche, que Dios sea primero en todo. Y ese es el propósito de esta noche. Eso que yo quiero que ustedes aprendan esta noche, que en todo que nosotros hacemos tenemos que poner a Jesucristo primero. Esta noche yo quiero que tú veas a Jesucristo alto y sublime en estos versículos. Primero esta noche yo quiero que tú veas la posición de preeminencia de Jesucristo en versículo 18. Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 18 dice, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Jesucristo, es el supremo. Él es el jefe. Jesucristo es el supremo jefe de esta iglesia esta noche. No soy yo. Yo no soy el jefe de esta iglesia. Jesús, Dios, es la cabeza de esta iglesia. Él es la cabeza de, obviamente, nuestra iglesia, como dije. Yo doy gracias al Señor por eso. Y reconozco mi posición como pastor en esta iglesia como su pastor, o el pastor debajo del pastor de nosotros, que es Jesucristo. Yo reconozco a Jesús como el jefe pastor. Yo reconozco que en Hechos capítulo 20, versículo 28, vamos ya un momento al libro de Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hablando sobre Jesucristo siendo la cabeza de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os has puesto por obispo. ¿Quién está hablando ahí? Sobre el pastor
está en todo rebaño en que el Espíritu Santo es apuesto al pastor. Después dice para apacentar la iglesia del Señor. Ahí dice, ¿la iglesia de quién? ¿De pastor? No. ¿De diácono? No. Dice, la iglesia del Señor. Esta iglesia pertenece a Jesucristo. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Y vemos eso en ese versículo. Yo quiero que tú reconoces y entiendas que Jesús es la cabeza de esta iglesia. Tenemos que saber que Él instituyó la iglesia. Y por eso nosotros debemos estar gozosos para venir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes están gozosos cada vez que saben que van a venir para la iglesia? O dicen, es otro servicio, tengo que ir. Pero ojalá que están gozosos en sabiendo que va a ir para la iglesia. Nosotros debemos estar gozosos para oír la palabra de Dios predicada. Nosotros debemos estar gozosos para estudiar la Biblia. ¿Cuántos cuando se levantan por la mañana están gozosos sabiendo que ustedes van a leer la Biblia? O solamente es, tengo que leer 15 versículos porque el pastor tiene el libro de Juan para nosotros leer. Ojalá que sea que tiene ese deseo de, yo voy a leer la palabra de Dios y Dios me va a hablar sobre la palabra, a tener ese gozo. Y la razón es porque Jesús amó la iglesia, por eso tenemos ese gozo. Y Él se entregó por ella. Él instituyó la iglesia. En Mateo 16, 18 dice, Dios dice, y sobre esta roca edificarán mi iglesia. Okay, so esta iglesia es de Jesucristo y nadie más. Y ese versículo lo dice claramente, mi iglesia. Todo lo que pasa y está aquí es de Dios. Hay muchos que tratan de dañar a la iglesia y quieren destruir la iglesia. Pero ellos están realmente tratando de destruir la iglesia de Dios. No la iglesia de nosotros, no la iglesia mía, pero la iglesia de Dios. Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, un libro, 2 libros atrás. Efesios capítulo 2, versículo 20. Hablando sobre Jesús, la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a mirar ese versículo bien rápido. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También vemos que Jesucristo no solamente instituyó esta iglesia, pero Él instruye esta iglesia también. Vemos también en Hechos capítulo 1, versículo 1, que Dios instruye su iglesia. Él lo instruye verbalmente, Él lo instruye por su palabra y Él lo instruye por el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos. Yo sé que vamos a algunos versículos, pero para que me ayuden un poco, voy a esperar un poco lo que llegue en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el primer tratado, ¿o qué? Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó y hacer y a qué? Enseñar. Dios instruyó, enseña la iglesia. Dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús, Él mismo, instruyó
los apóstoles sobre la fundación de la iglesia. Y los apóstoles fueron para el mundo a fundar iglesias. Y el Espíritu Santo moviendo en sus corazones, dándoles las escrituras. Y la cabeza de la iglesia es que la da nuestras órdenes, le da órdenes. Personalmente y por sus discípulos y por el Espíritu Santo. La cabeza de la iglesia le dice cómo a marchar, que es Jesucristo, cuándo a marchar y cómo hacer el trabajo que Él le ha llamado a hacer. Jesucristo es la cabeza de nuestra iglesia. Juan capítulo 16, versículo 12 y 13, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vemos que Jesús dijo que iba a dejar sus apóstoles, y cuando ellos murieron, Él iba a dejar su palabra, y cuando la palabra sea cumplida, Él iba a dejar su Espíritu Santo para enseñar la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia y Él le da instrucciones para nosotros. Hay muchos hoy en día que creen que son la cabeza de la iglesia. Dicen: yo soy la cabeza de la iglesia. Pero solamente hay una cabeza, que es ¿quién? Jesucristo. Solamente una cabeza en la iglesia es Jesucristo. No solamente Dios es la cabeza de la iglesia, pero Dios es la cabeza de todo. Dios es primero en todo, no solamente en la iglesia, pero en todo, en tu vida, en todo que nosotros hacemos. Vamos a mirar otra vez el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios tiene preeminencia sobre todo. Piensa en esto esta noche. Dios tiene preeminencia sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad de nuestra iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, un poquito atrás. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20. Versículo 19 dice: o ignoréis que vuestro cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios es dueño de tu vida. ¿Cuánto creen eso esta noche? Dios es dueño de tu vida. Si Dios no es dueño de tu vida, hoy, esta noche, debe poner a Dios dueño de su vida. Primero, que tenga la preeminencia en su vida. Él te compró con un precio, que fue la sangre de Jesucristo. Y todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Él. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si Dios tiene preeminencia sobre todo, Él quiere vuestros cuerpos, nosotros mismos.
que sean sacrificio vivo, santo, agradable. Y Dios quiere eso de nosotros. También en estos versículos podemos ver la preeminencia en su persona. En versículo 18. También en el versículo 18 vemos que vemos su preexistencia. Preexistencia. Este versículo dice que Él es el principio. Él es el principio de todo. Vemos en este versículo 18. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si no era por Él, nada de esto es posible. Nosotros servimos el Creador del mundo. Ustedes entienden eso, que nosotros, nuestro Dios, que nosotros servimos, es el Creador de este mundo. Qué grande es eso, ¿verdad? Que hay muchos que sirven un Dios que no es el Creador del mundo. Y nosotros servimos un Dios vivo y un Dios que creó todo. Y ese Dios un día vamos a verlo cara a cara. También dice el versículo 18, el primogénito de entre los muertos. Dios el que da la vida. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién, sino por mí. Desde el versículo 15, en nuestro pasaje en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, desde el versículo 15, yo sé que miramos el 15 unas semanas atrás, hasta el versículo 19, esos versículos, vemos que Cristo está por encima de todo. Y Pablo le enseña que Dios está encima de todo. Por ejemplo, número 1, vemos superior a todo, pues en la imagen de Dios, en versículo 15, dice, Él es la imagen de Dios invisible. Vemos también, número 2, superior de toda la creación, versículo 15, el primogénito de toda creación. También vemos superior a toda la creación, pues el creador, en versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. También número 4, vemos superior a todos en poder, pues todo subsiste. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Número 5, también vemos superior a todos en posición, pues Él es la cabeza, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. También vemos número 6, superior a todo, pues en todo tiene la preeminencia, versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. También número 7, vemos superior a todo en posición, pues en Él está la plenitud, versículo 19, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Sabemos que Cristo es por encima de todo, tiene la preeminencia de todo, creación, nuestra vida, en todo. Vemos eso en versículo 15 hasta 19. También queremos ver su lugar prominente. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Si tú crees en Dios, tú quieres saber agradar a Él. Si tú crees en Dios y Dios es tu Dios, tú quieres agradar a Dios como hijos de Él. Lo que tú crees que agrada a Dios,
tú debes hacerlo. Lo que agrada a Dios, tú debes hacerlo. Lo que agrada a Dios es su Hijo. Y si queremos agradar a Dios, vamos a agradar a su Hijo. También vemos su preeminencia en su provisión. Jesús provee lo que nadie más puede proveer. Jesús da lo que nadie más puede dar a nuestra vida. Ahora vamos al versículo 20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios hizo paz, ahí en el último parte del versículo 19, Dios hizo paz por medio de la sangre en la cruz. Si tú no tienes paz, la paz está en la cruz. La paz es el resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Porque Él obtuvo esta paz, tenemos el perdón de pecados. También dice reconciliar todas las cosas en este versículo 20. Para reconciliar significa para traer de vuelta a un estado formal de armonía. Cuando una persona conoce a Jesucristo, Él está reconciliado a Dios. Dios quiere que tú estés con Él y con Él todo el tiempo. Dios tiene preeminencia en su vida esta noche. Dios es primero en su vida esta noche. Esta noche en estos 3 versículos vemos que Dios es la cabeza de la iglesia. Vemos que Jesús hizo la provisión preeminente en la cruz con su sangre, y Jesús es preeminente en nuestra vida. Él tiene el primer lugar en su vida. Cuando tú te levantas por la mañana, Dios es primero o es después de la noticia. Después que tú te levantas y lees las noticias y haces otras cosas, después de eso pone a Dios primero. O cuando tú te levantas por la mañana, tú dices Dios es primero y empieza a orar, empieza a leer su Biblia, porque Dios tiene la preeminencia de su vida. Pero algunas personas no ponen a Dios primero y empieza con su rutina, prende televisión, ve las noticias, empieza a cocinar, después ponen a Dios primero. Y para ese tiempo a veces se olvidan a tener su devocional, se olvidan a orar, y pues dicen, no, yo lo hago en la noche. Y después llega la noche, ¿qué pasa en la noche? También está ocupado en la noche. Y la noche viene y tú dices, pues me levanto temprano mañana a hacerlo. Y te levantas por la mañana y el alarm suena y tú dices, pues 5 minutos me levanto. Y ya pasa 1 hora. Pues dice, pues yo quería pasar tiempo con el Señor, pero como dormí otra hora, ahora me tengo que ir para trabajar, me tengo que llevar a los niños, y se perdieron ese tiempo a poner al Señor primero. Y pues eso sigue esta noche, sigue otro día, y cuando no hace algo con mucho tiempo, ¿qué pasa? Pues una normal. Y pues no te das cuenta cuando no está haciendo, no está tomando tiempo con Jesucristo, no está orando, no está leyendo la Biblia. Y es normal. Pero nosotros debemos esforzarnos a levantarnos, y no estoy diciendo que el único tiempo de leer la Biblia y orar es por la mañana. Es bueno hacerlo por la mañana, pero a veces yo tenía un trabajo que me levantaba temprano a las 3 de la mañana y sí a mis devocionales en la noche. Y también es bueno pasando tiempo con el Señor antes que pasen el tiempo para dormir. Pero ¿cuándo es el tiempo tuyo con el Señor? ¿Cuándo en el día que tú sacas tiempo para el Señor a leer y a orar? Dios tiene preeminencia en su vida. Vamos a decir, Dios, esta semana yo te voy a poner a ti primero. Que eso sea la oración de cada persona esta noche. Que en esta semana Él sea primero en la mañana, que sea primero en la tarde, que sea primero en la noche, en todas las decisiones que nosotros hacemos durante el día, que Él sea
primero. Y esta noche, en estos 3 versículos, queríamos ver eso, la preeminencia del Señor. A poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. Y los otros suena fácil. Decimos, no problema para poner a Jesucristo primero, pero a veces es difícil, porque a veces lo olvidamos a ponerle a Dios primero. Lo olvidamos a ponerle primero en las decisiones que nosotros hacemos durante el día. Cuando tú haces una decisión por el día, ustedes buscan el consejo de Dios, o buscan la dirección de Dios, o buscan la dirección de ustedes. Debemos a poner a Dios primero en nuestra vida. Y Pablo quería animar a la iglesia aquí en esos 3 versículos para que ellos también vean la preeminencia de Jesucristo, la importancia de poner a Jesucristo primero en su vida. Y Pablo quería enseñarle eso a la iglesia. La próxima semana seguimos con los próximos versículos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos tiempos, este tiempo de mirar estos 3 versículos. Y Señor, de gran lección para nosotros, sabiendo primero que tú eres la cabeza de esta iglesia. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque en todo te queremos poner primero, en todos los ministerios, en la predicación, en todo. Y Señor, para recordarnos la importancia de ponerte a ti primero en todo. Cuando levantamos por la mañana, cuando hacemos decisiones, en todo, que te ponemos a ti en primer lugar. Señor, ayúdanos esta semana a recordarnos de eso y a decir, Dios, yo te quiero poner a ti primero en mis estudios, primero en mi vida, primero en las decisiones que yo hago esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie todo esta noche y vamos a terminar en el último himno. Gloria al Señor. Seguimos alabando al Padre Celestial con himnos que mi vida entera esté. Vamos a cantar las primeras 3 estrofas. Primeras 3 estrofas solamente del himno que mi vida entera esté. Para la introducción. Límpiame de toda mi maldad, traigo aquí mi